Hola, hoy vamos a sumergirnos en una historia que es realmente especial. Una historia de una fe inmensa, pero contenida en dos vidas muy breves. Es la historia de dos hermanos de Fátima, en Portugal, cuyo testimonio, fíjate, sigue iluminando al mundo más de un siglo después. Y qué mejor manera de empezar que con estas palabras de San Juan Pablo II, dos velas que Dios encendió. Con esta imagen tan potente empezamos a entender la magnitud de estos dos niños, cuya corta existencia dejó un mensaje que, como veremos, es eterno. Bueno, pues para entender esta historia tenemos que viajar a un lugar muy concreto, Aljustrel, un caserío pequeño y humilde cerca de Fátima. Es aquí, a principios del siglo XX, donde conocemos a dos niños, hermanos, que vivían una vida de lo más normal, cuidando de las ovejas de su familia. ¿Y cómo eran? Pues mira, eran muy distintos. Francisco era un niño tranquilo, muy observador, contemplativo. Le encantaba tocar su flauta mientras las ovejas pastaban. Su hermana pequeña, Jacinta, era todo lo contrario. Pura alegría, vivaz, le encantaba bailar. A pesar de ser tan diferentes, tenían un vínculo muy profundo y una fe muy sencilla, la que habían aprendido en casa. Su infancia era la típica de la época y del lugar. Juegos, pequeñas responsabilidades y rezar el rosario en familia al caer la tarde. Aunque bueno, a veces lo acortaban un poquito para tener más tiempo para jugar. Su vida era así, hasta que en 1916, de repente, todo cambió de una forma que nadie podría haber imaginado. Y es que a partir de este momento, una serie de encuentros divinos transformaron para siempre no solo su visión del mundo, sino el propósito mismo de sus vidas. Lo primero que ocurrió fue que, durante el año 1916 y en 3 ocasiones distintas, se les apareció un ángel. Él mismo se presentó como el ángel de la paz y les enseñó una oración de adoración y reparación. Fue como si estuviera preparando sus corazones para lo que iba a venir después. Y entonces llegó el día clave, el 13 de mayo de 1917. Mientras estaban con su rebaño en un lugar llamado Cova da Iria, vieron sobre una pequeña encina a una señora. ¿Y cómo la describieron ellos? Pues así, vestida de blanco y más brillante que el sol, y les habló con un amor de madre. ¿Y qué les pidió esta señora? Pues cosas que, en apariencia, son muy sencillas, pero que tienen una profundidad enorme. Les pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz, que hicieran sacrificios por los pecadores, y por último, que volvieran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes. Claro, uno se puede imaginar la situación. Llegas a casa y cuentas esto, y, lógicamente, al principio nadie les creyó. De hecho, se encontraron con escepticismo e incluso con hostilidad. Sus propias familias dudaron. Fueron interrogados, amenazados, hasta los metieron en la cárcel unos días. Pero su convicción, esa, nunca flaqueó. Jamás negaron lo que habían visto y oído. Está claro que un encuentro así te cambia la vida por completo. Y así fue. A partir de entonces, cada momento de su día a día, cada juego, cada comida, cada pequeña cosa, se convirtió para ellos en una oportunidad para ofrecer algo. Fíjate en Francisco. Se volvió profundamente contemplativo. Su único deseo era, como él decía, consolar a Jesús, a quien sentía que estaba muy ofendido por los pecados del mundo. Prefería pasar horas en silencio en la iglesia que jugar. Él mismo lo decía: prefiero consolar al Señor, me gustaría consolar al Señor, y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor. En el caso de Jacinta, lo que más le impactó fue una visión del infierno que la señora les mostró. La conmovió hasta lo más profundo. A partir de ahí, se consumió en una pasión por salvar almas, por ofrecerlo todo para que nadie tuviera ese destino. Su frase era: «¿Qué pena tengo de los pecadores si yo pudiera mostrarles el infierno?». Y estos sacrificios de los que hablábamos eran cosas muy concretas, de su día a día. Por ejemplo, regalaban su merienda a niños más pobres, soportaban el calor y la sed sin quejarse, aguantaban las burlas en silencio, e incluso, por iniciativa propia, llegaron a llevar una cuerda áspera atada a la cintura como penitencia. Todo ofrecido por amor. La señora ya les había anunciado que su tiempo en la tierra sería corto. Y así fue. Fueron como estrellas fugaces, pero cuya luz, como veremos, iba a brillar para siempre. La terrible pandemia de la llamada gripe española llegó a su aldea, y los dos hermanos se enfermaron gravemente. Pero lejos de verlo como una tragedia o desesperarse, aceptaron su inmenso sufrimiento como su sacrificio final, la forma definitiva de unir su dolor al de Cristo, y ofrecerlo todo por los pecadores. Y así, Francisco falleció en 1919. Aún no había cumplido los 11 años.
Jacinta le siguió muy poco después, en 1920, justo antes de cumplir los 10. Ella murió sola, en un hospital de Lisboa, ofreciendo su vida hasta el último aliento. Y tuvo que pasar un siglo entero para que, exactamente 100 años después de aquella primera aparición, el 13 de mayo de 2017, la Iglesia reconociera oficialmente su santidad. Fueron declarados santos, convirtiéndose en los primeros niños no mártires en ser canonizados. Muy bien, hemos visto su historia, que es impresionante. Pero la pregunta clave es, ¿qué nos puede enseñar hoy, en nuestro día a día, la vida de estos dos niños de una pequeña aldea de Portugal? La pregunta que su historia nos deja es esa. Es una pregunta directa y, la verdad, muy personal para cada uno. Lo primero que salta a la vista es que la santidad no tiene nada que ver con la edad, ni con tener grandes conocimientos o hacer cosas extraordinarias. Un corazón sencillo y que confía, como el de un niño, es todo lo que Dios necesita. Su fe era así, pura, directa, sin complicaciones. También nos recuerdan algo que quizá nos toca más de cerca en lo cotidiano, el inmenso valor que tienen los pequeños sacrificios. Una palabra amable cuando no te apetece, un momento de paciencia con alguien, una pequeña renuncia a algo que te gusta. Todo eso, si se ofrece con amor, tiene un valor infinito a los ojos de Dios. Y todo esto al final nos lleva a una verdad fundamental, y es que Dios a menudo elige lo pequeño y lo humilde de este mundo para manifestar su grandeza. La sencillez de Francisco y Jacinta fue, por así decirlo, el terreno perfecto, donde la gracia de Dios pudo florecer de una manera espectacular. Así que sus vidas nos dejan con esta última reflexión flotando en el aire. ¿Es posible encontrar la santidad no en actos heroicos que quizá nunca tengamos la oportunidad de hacer, sino en la fidelidad y el amor que ponemos en las pequeñas cosas de cada día? Francisco y Jacinta nos demuestran con su vida que la respuesta es un sí rotundo.